Queremos agradecer en esta oportunidad al Poder Judicial, especialmente a la Gerencia General que está haciendo posible que desde el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad podamos reflexionar con todos los empleados del Poder Judicial a nivel nacional a través de esta grabación y que en realidad podamos llegar a los 31 distritos jurisdiccionales, asimismo a la subgerencia de capacitación del Poder Judicial. En todo caso, es importante en un primer momento, en mi condición de presidente ejecutivo del CONADIS, poder explicar los avances que hay en el país en materia de discapacidad. Va a haber un segundo momento en que la doctora Elizabeth Calle, directora de normatividad del CONADIS, pueda adentrarse y penetrar en realidad en todos los tipos y asuntos que tienen que ver con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad en el Poder Judicial, tanto en el ámbito de aquellos que hagan denuncias teniendo discapacidad, como personas con discapacidad que sean denunciadas y que en el marco de nuestros derechos podamos tener procedimientos y medidas con ajustes razonables. La discapacidad es una condición, es una circunstancia de vida y en realidad desde que aparece el hombre en el planeta y a través de sus culturas y civilización ha tenido la presencia de la discapacidad. Es terrible pensar en este momento el tratamiento que hace muy poco, hace 50 años, 100 años, teníamos las personas con discapacidad en un entorno de exclusión absoluta y teniendo una mirada un poco más retrospectiva, las personas con discapacidad no contaban casi jamás con ningún derecho. Sin embargo, el proceso civilizatorio nos ha permitido que hoy las personas con discapacidad contemos nada menos que con 3 grandes tratados internacionales. El primero, de 1983, de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo y discapacidad, y que el Perú ratificó en 1986 a través de la resolución legislativa 24509. Un segundo gran tratado internacional es el de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y que en el año 2001 el Perú ratificara con la resolución legislativa 27484. Precisamente en ese tratado, en su artículo 3, establece que las personas con discapacidad no deben ser discriminadas en actividades policiales, administrativas, políticas y judiciales. Pero por otro lado, ha dado la luz al mundo, al planeta, la Gran Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas del 13 de diciembre del 2006, en cuyo contexto se ha desarrollado varios artículos en este moderno tratado, que es el primero del siglo XX y que el Perú ha ratificado a través de la resolución legislativa 29127 y que entre otras cosas se ha puesto en la escena mundial el tema de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el asunto de la garantía de la administración de la justicia para las personas con discapacidad y otros que se comentará también en estas exposiciones. Sin embargo, el Perú desde el año 1985 ha construido una institución en el marco del Estado en materia de discapacidad. En un primer momento a través de la ley 24067, creando el Consejo Nacional para la Integración de la Persona Impedida, CONAI, que en realidad diríamos que no tuvo mayor incidencia, no logró institucionalizarse, y que el 6 de enero de 1999 se diera la ley que derogó la anterior, 27050, creando y constituyendo el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. A lo largo de sus 13 años de existencia, el CONADIS
tuvo algunos logros, como que en el país se reconociera a las personas con discapacidad en su rol social, cultural, económico y político, pero en realidad su nivel de logros en materia de integrar plenamente en lo social a la persona con discapacidad fue bastante incipiente. El 24 de diciembre del 2012, el Perú tiene una nueva y moderna ley que hace que la legislación nacional en materia de discapacidad se adentre en torno a la Gran Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, que es un mandato de la Convención y que el Perú ha ratificado. Por ello, quiero permitirme, para ya expresar los avances en el Perú en materia de discapacidad, y luego vendrá, como he indicado, una exposición más específica en el campo del Poder Judicial, comentarles y leerles dos artículos de la ley que nos van a poner en vigencia qué es la persona con discapacidad. El primer capítulo de Disposiciones Generales, en su primer artículo número 1, nos habla sobre la finalidad de la ley. Y esto es una ley en braille que permite la accesibilidad de las personas que no vemos a conocer nuestros derechos y que CONADIS ha hecho que se imprima. Entonces, el artículo número 1 indica: la presente ley, ¿no?, tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Entonces, como verán, el CONADIS tiene una seria responsabilidad, no solo de promoción, de protección, y que la realización de los derechos de la persona con discapacidad sea efectiva. ¿Qué es en realidad los derechos humanos? René Cassin nos decía que se podía acuñar en una sola palabra: dignidad. Y las personas con discapacidad tienen el derecho de tener una vida digna. ¿Qué significa? De darle a cada quien lo que merece, y las personas con discapacidad merecen una discriminación positiva, es decir, un plus que les permita competir o estar en igualdad que los demás. Como ustedes podrán apreciar en este primer artículo, además de lo económico, social, cultural y político, dice tecnológico, porque hoy hay una serie de mecanismos científicos que han permitido que las personas podamos incluirnos de mejor forma en el contexto social y en este caso el Estado. El artículo segundo, para precisar y todos sepamos qué es una persona con discapacidad, nos habla de ello. Entonces dice: definición de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Deficiencia física es aquella que te restringe en el campo de la movilidad, la discapacidad paraplegia, hemiplegia, cuadriplegia, lesión cerebral, que se denomina también de la locomoción. Hablamos de la discapacidad mental, es decir, la discapacidad psicosocial, enfermedades psiquiátricas, las esquizofrénicas, sus variables, etcétera, etcétera. La discapacidad sensorial se está refiriendo a las personas que tenemos discapacidades de la comunicación, las personas que no vemos, como mi caso, las personas que no oyen. Y las discapacidades intelectuales, y aquí vale hacer una importante aclaración, se refiere a las personas con discapacidad de retardo mental, síndrome de Down. A pesar que todavía la ciencia no ha avanzado en materia de autismo,
pero podríamos también indicar que en este rubro están las personas con discapacidad de autismo. Además, el artículo habla de que tiene que tener una característica de permanencia, que al interactuar con diversas barreras actitudinales, ¿qué significa eso? Que muchas veces las autoridades, la sociedad en su conjunto, desarrolla barreras actitudinales, porque decimos, pobrecita esta persona, o porque tiene una discapacidad inferior, no tiene capacidad, y hemos usado además términos inadecuados como minusválidos, ¿no? Menos valor. Por eso habla de barreras actitudinales y del entorno. Se está refiriendo a que muchas veces la accesibilidad física de la estructura, de la infraestructura, perdón, no permite que la persona se integre. Si yo tengo una escalera y no va a poder usarla una persona en silla de ruedas, si yo hago que en las veredas los buzones estén abiertos, una persona que no ve puede caer y fracturarse. Entonces, mucho tiene que ver el entorno. Y dice que no ejerzan o puedan verse impedidas en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, eso es lo que buscamos, eso es lo que esta ley establece en sus dos primeros artículos y tenemos claro quiénes son personas con discapacidad. Les comentaba que a lo largo del tiempo el Perú ha podido avanzar mínimamente. No podemos negar que hace 30 años no existían calles accesibles, hoy las hay en Lima sobre todo, en provincias aún falta ese asunto, de que ya en la agenda política se está contemplando el tema de la discapacidad, los medios de comunicación ya dan en sus noticias situaciones sobre discapacidad, sus avances, sus necesidades. Es decir, ¿ha habido un marco de desarrollo? Sí. ¿Es suficiente? No. De ahí que el presente gobierno ha iniciado, creo yo, a sentar las bases fundamentales para ese gran proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. Primero, haciendo que tengamos una nueva y moderna ley, que es la 29.973, que como les he dicho, se ha desarrollado en el marco de la Gran Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, haciendo que su legislación se adecúe a la misma. Esto es importante y ha merecido el reconocimiento de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, como uno de los primeros países que ha cumplido con esta parte del tratado internacional. Segundo, institucionalizando el CONADIS, el Gran Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que anteriormente contaba con 9 miembros y ahora con 15 miembros, y nada menos que ahí están alrededor de 12 sectores ministeriales que permiten construir las políticas públicas en materia de discapacidad, otorgándole al CONADIS su nivel rector en la materia, articulador de monitoreo, seguimiento, supervisión y fiscalización. De manera tal que en el ámbito de los derechos y de construir una organización, una institución de Estado en materia de discapacidad, vamos cumpliendo. Una segunda cuestión es que en la estructura del Estado, diríamos en el gran organigrama del Estado, Perú es uno de los países que más ha avanzado, porque en los niveles de gobierno se ha institucionalizado la discapacidad, el cómo de varios años. En el año 99, por primera vez, se crean las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad, pero dejaba casi a una suerte libre de que el alcalde y el consejo municipal lo hiciera.
Pero la ley 27972, ley orgánica de las municipalidades, en su artículo 84, de manera mandatoria, ya obliga a que los municipios tengan estos espacios denominados oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad. La nueva ley la recoge y la exige en la misma dimensión. Ahora, en el año 2003, la ley 28164 exige que los gobiernos regionales también tengan sus oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad denominadas OREDIs. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros encontramos que solamente alrededor de 460 municipalidades tenían OMAPED, muchas de ellas creadas sin que se cumplan los aspectos normativos por ordenanza municipal. Y solo 12 gobiernos regionales tenían sus oficinas regionales. Hoy, en esta gestión, tenemos ya 512 OMAPED en el Perú, cumpliendo procedimientos que les he indicado, y 22 oficinas regionales. La nueva ley, en el artículo 72, crea el Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Es un sistema funcional y que nos está permitiendo que, lo que le decía, la estructura del Estado hoy tenga una institucionalización amplia y profunda en materia de discapacidad. Explico. ¿Quién conduce SINAPEDIS? El CONADIS. ¿En qué condición? De organismo rector, articulador, monitoreo, supervisión y fiscalización. ¿Quiénes son miembros de CONADIS adicionalmente? Los 26 gobiernos regionales, sus programas, sus proyectos y sus planes. ¿Qué significa? Que ya no es solo su OREDIS, que el gobierno regional tendrá que implementar en cada uno de sus programas componente de discapacidad, tendrá que diseñar en sus proyectos elementos de discapacidad, deberá dedicar recursos humanos y económicos para la atención de las personas con discapacidad y tendrá que darle cuenta al CONADIS. Adicionalmente, las 1.838 municipalidades son parte de SINAPEDIS a través de sus organismos, sus programas, sus proyectos y sus planes, en la misma medida que he explicado que los gobiernos regionales. De tal manera que hoy los niveles de gobierno del Perú van a desarrollar y no podrán eludir responsabilidades en materia de discapacidad. En ese contexto, el gobierno central, a través de sus sectores, hará lo mismo. Y uno de esos sectores se desprende, ¿no?, en el Poder Judicial. El Poder Judicial, hacia el futuro, tendrá que desarrollar infraestructura accesible, tendrá que tomar en cuenta las reglas de Brasilia en el tratamiento de las personas con discapacidad que estén seguramente encausadas o finalmente sentenciadas, y debe haber procedimientos y medidas de ajustes razonables para las personas con discapacidad. Los próximos presupuestos del Poder Judicial deberán contar con recursos para la atención de las personas con discapacidad. Y algo que es importante señalar es que en el Poder Judicial hemos tomado conocimiento que hay hasta 25.000 trabajadores. De ellos, 1.250, el 5%, deberán ser personas con discapacidad. Otro elemento importante es el campo presupuestal. Por primera vez en la historia republicana del Perú, el año 2012, tuvimos 525.705.000 soles disponibles de gasto en los 3 niveles de gobierno en materia de discapacidad. ¿Cuánto se usó al final del ejercicio? Solo 170 millones de soles. Aquí
cabe indicar que los funcionarios, los gobiernos regionales, locales y sectores deben usar los recursos dedicados a la discapacidad en discapacidad y no modificarlos. Para el año 2013, la Ley 29951, Ley General del Presupuesto del Sector Público, nos ha permitido al CONADIS hacer hallazgos de 576.892.000 soles disponibles de gasto en materia de discapacidad. Como verán, también es un gran avance de este gobierno y que nosotros debemos hacia el futuro tener un presupuesto en el Poder Judicial específico en discapacidad. En el asunto ya de ver cómo vamos a abordar la discapacidad en la política pública nacional, CONADIS, por supuesto, trabajando con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, que con una inversión de 8 millones de soles ha desarrollado la encuesta nacional especializada en discapacidad. ¿Para qué? Para tener una línea de base, para conocer cuántas personas con discapacidad hay en el Perú, en qué condiciones viven. Y tenemos cifras reveladoras. Primero, porque el Perú en 4 censos de orden nacional desde 1940 ha tenido preguntas en materia de discapacidad. Lo impresionante es que ninguna coincide con la otra. En 1940 indicaban que era el 1.75% de personas con discapacidad, en 1981 el 0.15%, 26.560 personas. En 1991 el censo indicó que éramos el 1.27%, 288.526 personas. En el año 2007, el Censo de Población y Vivienda dijo que el 10.9% de hogares de personas con discapacidad tenían discapacidad, y eso significa una cifra bastante menor. Además han habido encuestas, la de 1993, que en el Perú éramos el 31.28% de personas con discapacidad, es decir, en la actualidad seríamos 10 millones. La EODIS 2005 para Lima Metropolitana estableció que éramos el 5.7%, y la del 2006, la encuesta nacional continua, 8.4%, que reflejaría en la actualidad 2.700.000 personas con discapacidad. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, durante 30 años, desde principios de los 80, indicó que la población mundial éramos el 10% de personas con discapacidad, 700 millones de seres humanos. A partir del 9 de junio del 2011 dijo que no, que éramos el 15%, es decir, 1.000 millones de habitantes con discapacidad. En el Perú sería pues 4,5 millones. ¿Eso es real? ¿Eso refleja una situación en el Estado peruano? Creemos que no. INEI dice que para el 2013 en el Perú viven 30.296.000 personas en general. De ellas, a través de nuestra encuesta nacional especializada, hemos encontrado que el 5.2% tiene discapacidad. Significa 1.575.402 personas, 931.000 de ellas con dificultades de usar brazos y piernas, 801.000 discapacidades visuales, 532.000 discapacidades auditivas, 506.000 discapacidades para aprender o entender, 295.000 personas con discapacidad para relacionarse por el pensamiento, los sentimientos y la conducta, y 260.000 con discapacidad para comunicarse, incluso usando el lenguaje de señas. Si hacen una sumatoria me dirán, pero la cifra supera el 1,5 millones. Lo que pasa es que hay personas con 5 discapacidades, 4 discapacidades, 3, 2 y 1 discapacidad. No puedo adentrarme a más cifras porque se pasaría el tiempo. Lo interesante de esta encuesta además es que refleja que el 50.4% son personas adultas mayores de 65 años, 794.000, que el 41.3% son personas con discapacidad entre 15 y 64 años, 650.000,
y 129.000 seres humanos, niños de 0 a 14 años, es decir, el 8.2%. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a permitir construir políticas públicas específicas, inversión de recursos humanos y financieros, como ya lo viene haciendo este gobierno. Además, señalarles que se ha considerado una PEA de 316.000 personas, que trabajan 277.000 y que no tienen empleo 38.000, el doble de desocupación que la población en general, 12%. La población en general es 6% y en el caso de la discapacidad 12%. Pero me dirán, entonces es poquita la cantidad de personas que no tienen empleo con discapacidad. No es así. Hay 1.119.000 personas que no son PEA. Les decía 794.000 por ser adultos mayores y 325.000 porque tienen discapacidades severas o nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, una preparación técnica. Entonces son personas que no son PEA. Y esto es lo que el Estado tiene que atender. Como verán, avanzamos, incluso en materia de censos, encuestas, estudios, y en caso de CONADIS ha desarrollado un modelo de gestión pública denominado Tumbes Accesible, con 3 grandes fases. ¿Qué hemos hecho en Tumbes? Que es la segunda región más pequeña del Perú, 4.669 kilómetros cuadrados. Hemos hecho un censo total de su población. Y un hecho curioso, antes de hacer el censo, se indicaba que en Tumbes eran 227.000 habitantes. Cuando hemos hecho el censo total de su población en el 2012, encontramos que hay 205.421 habitantes. De estos, 22.387 tenían algún tipo de dificultad para realizar actividades diarias, el 10.9%. Pero en un segundo momento, después del censo que hizo INEI, hemos ingresado casa por casa con brigadas de médicos rehabilitadores, otros profesionales para levantar la ficha social, la ficha médica, el ejército, la policía, miembros de la comunidad y CONADIS. Y hemos entrado a las 22.387 viviendas, donde encontramos personas con discapacidad. La cifra se ha reducido enormemente, porque ya este estudio es técnico y científico. 2.4% de la población tumbesina tiene discapacidad, hemos certificado, registrado, carnetizado 4.833 personas. ¿Cuál es la tercera fase? Poner en movimiento el gran Sistema Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, que le otorga responsabilidad rectora y articuladora al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de CONADIS, a los gobiernos regionales que les comentaba y a los gobiernos municipales. ¿Qué dice esta ley? Que todos los programas sociales en materia de discapacidad deben tener prioridad de atención a las personas con discapacidad. Juntos, Pensión 65, Cuna Más, programas de vaso de leche, comedores populares, cualquier programa social en el Perú. Entonces, la tercera fase de Tumbes Accesible es eso, poner en movimiento a las estructuras del Estado en sus niveles de gobierno para atender a las personas con discapacidad. Pero además, esta ley indica con claridad que el 5% de los pliegos presupuestales del gobierno, que son 2.500, deben tener empleadas a personas con discapacidad. Y hay otras bondades, que por ejemplo, los programas sociales de vivienda deben tener bonos para personas con discapacidad, que en todo caso las empresas privadas en el futuro que tengan más de 50 trabajadores tendrán un 3% de personas con discapacidad. Hay muchas otras cosas que sería largo explicar. Entonces, como verán, este es un modelo de gestión que tiene que replicarse a lo largo y ancho del Perú. CONADIS ya lo ha hecho en un primer momento. Pero para dar muestras también de que las cosas se pueden hacer, hemos creado un modelo de gestión pública denominado Soy Capaz, cuyo objetivo es colocar a las personas con discapacidad a trabajar en el ámbito público y privado. Y en un año hemos logrado que las empresas privadas y los estamentos del Estado
logren insertar laboralmente a 1.342 personas con discapacidad. En el año 2005 hasta el año 2011, y pueden ustedes revisar en la página web del Ministerio de Trabajo, o sea, en 7 años, el Perú reconocía haber colocado solo a 485. ¿Se pueden hacer las cosas? Claro que se pueden hacer las cosas. Y creemos que el Poder Judicial es una institución tutelar del Perú que será el líder en estos asuntos, en colocar personas con discapacidad, en crear un entorno accesible. Hablábamos en el artículo que les leía de un entorno accesible, en derrumbar mitos y barreras actitudinales en sus empleados públicos, que den una atención adecuada a las personas con discapacidad, pero fundamentalmente, que será motivo de la segunda exposición de la doctora Cayo, cómo desarrollamos procedimientos y medidas de ajustes razonables, entre otras cosas, a través de las reglas de Brasilia, en la atención a las personas con discapacidad, cómo hacemos, no siendo una labor específica del Poder Judicial, pero que está vinculada para que las prisiones, donde naturalmente habrán personas con discapacidad, porque la discapacidad es una circunstancia, les decía, de vida, que no hace que los seres humanos cometan errores, faltas y delitos, pero la ley internacional y nacional dice que las condiciones deben ser pues adecuadas para las personas con discapacidad. Cuando la policía recibe una denuncia o alguien denuncia a una persona con discapacidad, también debe haber un tratamiento adecuado. Entonces, todos esos elementos, CONADIS, y debo ser transparente en eso, los viene construyendo, porque en el CONADIS no encontramos nosotros estos avances, y todos los peruanos somos una gran familia, dentro de ello el Poder Judicial, para que el futuro más cercano permita que las personas con discapacidad estén incluidas plena y efectivamente en el contexto social. Y esto tiene 3 grandes ribetes. El primero, el desarrollo económico. ¿En qué medida ese gran desarrollo económico del Perú y que el actual gobierno impulsa seriamente le llegue a las personas con discapacidad? No solo sea para el ahorro, la producción, el comercio, el servicio, control de la inflación, de la política monetaria, las exportaciones e importaciones, del ingreso per cápita, del Producto Bruto Interno, sino también las personas con discapacidad tengan parte en ese crecimiento económico. Segundo, el desarrollo humano, que únicamente lo garantiza el Estado, porque es el gran inversor. ¿En qué campos? En la educación, en la salud, en la rehabilitación, en la generación de empleo, en la accesibilidad, que les hablaba de lo físico, pero también de lo actitudinal, en la infraestructura de la escuela, el hospital, el parque, el puente, la carretera, la electricidad, el agua potable, para las personas con discapacidad, porque somos parte de lo social. Y finalmente, en el desarrollo político, que esta ley contempla, y les leí, garantizar la inclusión en lo económico, social, cultural, político y tecnológico. Entonces, el desarrollo político es indispensable. Las personas con discapacidad deben participar en el manejo de la cuestión pública, de la cosa pública. Deben participar en sus gobiernos locales y regionales. Deben crear organismos de sociedad civil en su barrio, en su comunidad, en el lugar que estén. Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en un estado como el peruano, plural y democrático. Finalmente, solo pedirle al Poder Judicial que logremos convenios importantes en el futuro, que nos permitan estar juntos en esa permeabilidad de que las personas con discapacidad somos seres humanos, que como todos debemos ser parte de la construcción del país, y agradecer a la gerencia general que ha hecho viable este primer momento de acercamiento de CONADIS con los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial, 31 en el país,
y a la Subgerencia de Capacitación, que nos tiene aquí pudiendo explicar un poquito de lo que es la discapacidad en el mundo y en el Perú.